Bien, antes de comenzar, quisiera hablar sobre el significado de la palabra misericordia, ¿sí? Que esta viene de dos palabras, mísero y cardio, misericordia y corazón, ¿sí? Esto significa que alguien puso su corazón en la miseria de otra persona. ¿Hay muestras de misericordia hoy en día en nuestra ciudad? Piénsenlo, no hace falta que me respondan, ¿sí? La historia que hoy veremos es una de las historias que más muestra la compasión y la misericordia de nuestro Señor, tocando y sanando a una persona que para la sociedad era intocable, ¿sí? Nosotros hemos acostumbrado a leer textos sobre lepra y sobre leprosos en la Biblia, pero casi nunca tomamos conciencia de lo que esto realmente significa para los personajes bíblicos, ¿sí? Así que hoy queremos ver que esta historia tiene una relación también con cada uno de nosotros y con el hecho de que si nos acercamos al Señor con la actitud correcta, ¿sí? Con fe y humildad, no importa cómo estemos, sin dudas Él jamás nos rechazará. Muy bien, ustedes saben que en el mundo antiguo la lepra era considerada la más terrible de todas las enfermedades, porque lenta y progresivamente iba lastimando, iba deformando el cuerpo de la persona que la padecía. A muchos leprosos se le caían los párpados, los ojos se le quedaban como mirando fijamente, las cuerdas vocales se les llagaban, la voz se les ponía áspera, la respiración era silbante, y poco a poco la persona se iba convirtiendo en una llaga viva, sangre y pus siempre saliendo de sus heridas, los músculos de sus tendones se les contraían, hacía parecer que las manos parecieran garras, ¿no? Y había una pérdida progresiva después de los dedos, de las manos y de los pies. Pero lo que hacía aún más terrible la enfermedad era que muchos en esa época y en esa cultura asociaban la lepra con el pecado. En el Antiguo Testamento recuerden que María fue leprosa porque murmuró contra su hermano Moisés, que el rey Usías quedó leproso después de su desobediencia al querer ofrecer un incienso que solamente era permitido a los sacerdotes, que el criado de Eliseo se le pegó la lepra de Naamán después de haber actuado deshonestamente, ¿no es cierto? Entonces, estas historias hacían que en la mente de muchos la lepra fuera vista como un castigo por el pecado. Se trataba a los leprosos como si fueran personas muertas. En Levítico 13:45 leemos lo siguiente. Dice así la palabra: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Y pensamos, ¿por qué el leproso tenía que llevar la ropa rasgada y andar con la cara semicubierta, ¿no? Que es lo que significa embozado. Bueno, porque así se vestían los parientes del muerto en un funeral. Solo que el deudo y el difunto, en este caso, eran la misma persona. Y así como estaba prohibido por la ley tocar un cadáver, también era prohibido tocar a un leproso. Nadie se le podía acercar a más de 2 metros de distancia. Ellos vivían aislados, eran considerados inmundos por la ley. Ahora, podemos imaginarnos un poco mejor cuál era la condición de aquel hombre que vino Jesús aquel día. Su aspecto tal vez era terrible, un cuerpo lleno de llagas que supuraban sangre y pus, tal vez le faltaba parte de su nariz o de sus manos. Imaginamos que la gente al verlo retrocedía con terror, ¿no? Podríamos decir que era un intocable, ¿no? Sin embargo, la palabra nos cuenta que este hombre se acercó a Jesús, que hincó su rodilla delante de él a la manera como los súbditos saludaban al rey, ¿no? Y estando en esa posición, él le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Notamos que este leproso tenía una fe firme en el poder de Jesús, que no tenía dudas de si Jesús, de que si
Jesús realmente podía limpiarle. Además, vino Jesús con humildad. No reclamó nada como si fuera su derecho. No le dijo, tenés que limpiarme. Dijo, simplemente, Señor, si vos querés, podés limpiarme. Y luego, para sorpresa de todos, vino la reacción de Jesús. Una reacción tan distinta, tan diferente de cualquier otra persona. Jesús no tuvo miedo de contagiarse. No lo alejó a piedrazos como lo hubiera hecho un fariseo, un religioso. Su reacción fue de compasión, compasión. El verso 13 dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él. ¿Saben? Lo más increíble de esta historia tal vez no tiene que ver con la sanidad del leproso, sino con la actitud con la cual el Señor sanó a este hombre. Una actitud compasiva, pero a su vez una compasión que estuvo dispuesto a escandalizar a todos. ¿Por qué? Porque la ley decía que un leproso no podía ser tocado y declaraba inmundo a cualquiera que lo hiciera. Así que tal vez la frase, y Jesús extendió la mano y tocó al leproso, sea una de las más escandalosas de la Biblia, por lo menos para un judío, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo, Jesús lo tocó. Yo me pregunto, ¿no? ¿No habría podido sanarlo a la distancia como había hecho otras veces? Además, ¿cómo es que Jesús pudo tocar al leproso y seguir siendo puro cuando la ley declaraba la impureza de quien lo tocara? Pero Jesús está aquí mostrando un principio superior a la letra de la ley, el principio de la compasión. La compasión de Cristo es la que toca al intocable. La compasión de Cristo es la que perdona al imperdonable y ama a aquel a quien nadie más está dispuesto a amar. Y esa es la esencia de la compasión de Cristo y la esencia misma del Evangelio. ¿Saben? Normalmente cuando algo que está infectado entra en contacto con algo sano, lo infecta también, ¿no es cierto? Decimos que una manzana podrida en el cajón puede podrir a todas las demás. Pero ¿saben qué? No pasa eso con Jesús. La impureza del ser humano jamás puede contagiar a Jesús. Al contrario, es Él quien contagia su pureza cuando toca. Tal vez te preguntes, ¿qué tengo que ver con esta historia? Quizás a uno le gustaría más identificarse con algún tipo de referente de la fe, pero jamás nos identificaríamos con un leproso, una persona que podríamos pensar que está prácticamente pudriéndose. Quiero mostrarles algo que dice el profeta Isaías. Es muy particular la manera que se refiere a este versículo la Biblia de las Américas. Vamos a buscar Isaías 64:6. La palabra dice así: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¿Recuerdan lo que el leproso tenía que ir gritando a cada paso que daba? Inmundo, inmundo. Nosotros podríamos pensar que nuestras vidas no tienen nada que ver con este personaje. Pero la Biblia dice que todos nosotros somos como ese leproso. Somos inmundos y nuestras mejores obras, de las cuales nosotros podríamos enorgullecernos, para Dios son como trapos de inmundicia. Dice. Son iguales a los harapos que tenía el leproso, llenos de pus y sangre. La Reina Valera dice que todos nosotros somos como suceda. Así que cuando leemos la historia de este hombre, de alguna manera nos representa, porque delante de la santidad y la pureza de Dios, esa pureza infinita, todos nosotros tendríamos que estar gritando como ese leproso: inmundo, inmundo. No podríamos estar delante de la presencia de Dios. Y quizás la afirmación más increíble y más hermosa de la palabra de Dios es que este Dios que tenemos nosotros tiene tanta misericordia que, siendo 3 veces santo, está dispuesto a tocar nuestras vidas llenas de la inmundicia del pecado.
¿Se acuerdan la pregunta que hizo Abby al principio? Que decía si hay misericordia hoy en día en nuestra ciudad. Yo quiero decirte que si estamos acá todos nosotros predicando, es porque Dios tuvo misericordia de nuestra vida. Él no nos rechazó, tocó nuestras vidas, tocó nuestro corazón impuro y contaminado por el pecado. Y este sufrió un cambio que por el razonamiento humano no es entendible. Nuestro corazón va siendo limpiado, santificado, aun cuando seguimos luchando con nuestra vieja vida, así como el leproso. Hoy quiero animarte a venir a Cristo, como aquel hombre, con la certeza de que si en fe, humildad y arrepentimiento venís a Cristo, no importa cómo esté tu vida, Él la tocará, Él la limpiará. La misericordia del Señor sigue vigente. No es una historia que quedó en el pasado. Dios está dispuesto a limpiar nuestras faltas si nos acercamos al Señor con una actitud correcta, con humildad y fe. Como aquel hombre, como aquel leproso, sea cual sea nuestra condición, Él jamás nos rechazará. Este relato nos muestra dos cuestiones. Nos muestra un hombre desobediente y nos muestra un... Vuelvo. El relato nos muestra a un Dios tremendamente misericordioso y a un hombre desobediente en dos ámbitos. Uno podría decir, bueno, nos encontramos a este hombre que estaba tremendamente eufórico, me imagino yo, ¿no? Imagínense este hombre que fue limpiado después de tanto tiempo. Pero aún así nos resalta, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, la misericordia y la gracia de Dios. Él estuvo dispuesto a tomar el lugar del leproso. Recuerden que el leproso tenía una vida totalmente alejada de la sociedad y que Jesús le dio la oportunidad de acercarse nuevamente. Y Jesús, que sí podía estar en sociedad, terminó marginado y sin poder entrar a las ciudades. Él tomó el lugar de este leproso. Pagó el precio para hacerlo libre. Él también tomó tu lugar y mi lugar. ¿Sí? Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario, tomó el mío. Él fue hecho maldito en el madero para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Él se ensució con nuestra inmundicia y derramó su sangre bendita para limpiarnos. Él tomó nuestro lugar. Te animo hoy a acercarte a este Jesús con fe y humildad. Él tiene poder para limpiar tu vida, para limpiar la mía y para salvarte por la eternidad. Su misericordia, su gracia y su bondad no han cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén.